Nosotros somos el grupo Big Step y vamos a presentaros nuestro trabajo de las placas solares. Yo soy Álvaro y voy a explicar la identificación del problema. Mucha gente quiere tener sus propias placas solares en casa que le produzcan la energía necesaria que usan en casa. Ser autosuficiente, sobre todo actualmente con la situación de crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y el aumento del precio de la luz. Todo esto ha aumentado el interés por la energía verde y la instalación de placas solares. Eso hace que los paneles solares no produzcan la energía suficiente. Una manera de asegurar esta eficiencia es combinar los paneles solares con sistemas de almacenamiento de energía compuestos por baterías. De este modo se puede almacenar la energía sobrante producida por los paneles solares para alimentar la vivienda por la noche o en un día lluvioso. La energía solar es un tipo de energía renovable que se puede aprovechar de diversas formas. Una de ellas es la generación de energía eléctrica con la ayuda de paneles solares y del efecto fotovoltaico. La fuente de energía para que se produzca este efecto es la luz natural o artificial, pero obviamente en el 99% de los paneles fotovoltaicos utilizan luz solar. Por eso de noche no generan energía. Dani, voy a explicar el funcionamiento. Un panel solar funciona al permitir que los fotones o las partículas de luz golpeen a los electrones para liberarlos de los átomos, generando así un flujo de electricidad. En realidad, los paneles solares están compuestos por muchas unidades pequeñas llamadas células fotovoltaicas o celdas solares. Las células fotovoltaicas se encargan de transformar la energía lumínica en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico. De esta manera, muchas células conectadas entre sí forman un panel solar. Yo soy Amparo y voy a explicar la eficiencia. La energía solar térmica concentra la luz solar para convertirla en calor que puede luego aplicarse para distintos usos. Transforma la energía proveniente del sol en energía calorífica. Estos sistemas aprovechan la energía solar a temperaturas que oscilan entre 35 y 90 grados Celsius, siendo actualmente la principal aplicación de la energía solar térmica en España. Hola, soy María Dolores y ahora voy a pasar a plantear las soluciones a los problemas que hemos citado anteriormente. Uno de los problemas más comunes con las placas solares es la eficiencia de estas. Por tanto, estamos diseñando un nuevo modo de arreglar este problema. Solucionamos el problema de la eficiencia de los paneles solares agregando agua por unos minitubos que atraviesan las placas. Así se refrigeran y no pierden eficiencia. Miquel, y voy a explicar los aprendizajes realizados. Ha sido un proyecto muy interesante ya que hemos aprendido cómo funcionan las placas solares y los diferentes problemas que pueden tener estas. Además, durante este tiempo nos hemos dado cuenta de la complejidad y el trabajo que tiene hacer que funcionen los paneles. También hemos aprendido cómo funciona la energía solar, la fotovoltaica y todas sus ventajas. Hola, soy María y voy a explicar cómo influye en Torrent. En Torrent, la factura media de electricidad es de 70 euros al mes, lo que requeriría aproximadamente la instalación de 10 paneles solares o 5 paneles premiums de 550 vatios. La inclinación perfecta en Torrent debería de ser de unos 40 a 30 grados y la orientación hacia el sur. En Torrent, Valencia existe una bonificación de IBI y bonificación de ICIO. Soy Teresa y voy a explicar cómo influye en la Comunidad Valenciana. Valencia es una de las comunidades con los precios más competitivos de toda España. Cuenta con 2.513 horas de sol al año y una temperatura de 15 grados Celsius. Si comparamos las ciudades donde la energía solar es la nueva normalidad, como Berlín, tiene 1.728 horas de sol al año y Ámsterdam 1.662 horas. El autoconsumo en esta región es una apuesta segura. Y esto